Muy buenas a todos, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Estoy muy contento hoy, pero que muy contento de poder presentaros este vídeo. Em, Extremadamente contento porque sí, continuamos con la serie de economía y reproducción, que la verdad pensaba haber subido un vídeo sobre... O sea, mi plan inicial era, de hecho empecé a grabarlo este vídeo, está empezado y no lo acabé de grabar un vídeo finiquitando por fin toda la serie, pero al final he decidido que mira, que lo haré poco a poco como lo he seguido haciendo hasta ahora y ya está. Esta serie, economía y reproducción, pero esta vez introducimos un elemento novedoso, porque no vamos a hablar sobre Marx. Debido a mi obsesión por Marx, quizá alguna persona se ha pensado que esta serie de economía y reproducción iba sobre economía y que iba sobre la economía de Marx. En realidad esto es mentira. No, mi objetivo principal no era ni mucho menos hablar sobre Marx, sino a hablar de cosas que van más allá de Marx, por así decirlo. O sea, Marx, dentro de toda una polémica que va mucho más allá de él, también toca a otros autores. Y uno de estos autores, como vamos a ver, es Hans Kelsen. Entonces, claro, eh, estoy preparando un trabajo bastante grandecito. Vamos a ver si me sale bien o qué. Voy a tardar mucho tiempo. Pero he empezado a preparar un trabajo donde se verá efectivamente de manera, quiero pensar si lo consigo, bastante clara cuál es la conexión que yo quiero establecer entre algunas cosas que dijo Marx en El Capital y algunas cosas que dice Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Y claro, ahora mismo parecerá como que he metido aquí este vídeo de Matute aquí en esta serie y no tiene absolutamente nada que ver. Y realmente eso la conexión no se verá hasta dentro de un tiempo, pero un poco por no simplemente tirar la piedra y esconder la mano como he venido haciendo hasta ahora, la verdad, he pensado que aunque sea de una manera más o menos improvisada, voy a decir ahora mismo de manera extremadamente breve y perdonadme por esto, o sea, realmente no lo voy a elaborar esto, que no cuente esto como el argumento, simplemente aquí voy a enunciar la tesis y ya está, de cuál es la conexión que veo entre estos dos autores o, por así decirlo, el motivo en general, o sea, no sé, cuál es el sentido un poco que le quiero dar a esta serie. Que va más allá también de Hans Kelsen, tampoco es que la serie vaya sobre la conexión entre estos dos autores. La serie en realidad comenzó con Aristóteles, algunos seguro que lo recordaréis. Y en el vídeo que hice, iba a decir en el primer vídeo que hice de Aristóteles, no, en el primer vídeo que hice sobre Aristóteles es el de la ética de Aristóteles, que ese lo hice en segundo de carrera. Luego hice uno que ese vídeo está en realidad incompleto por varias razones, pero ahí está, lo podéis ver. A lo mejor lo dejo en los comentarios si alguien me lo recuerda. El vídeo sobre el pensamiento económico de Aristóteles, donde hablamos de el famoso tema de la crematística y todas estas cuestiones. En ese vídeo, si os acordáis, al final, bueno, claro, si os acordáis, es que lo que me pasó en ese vídeo fue que no tenía ni muchísimo menos este micrófono y lo que sucedió es que al final del vídeo, en la parte más importante, la parte que yo realmente quería explicar, porque todo lo demás, toda la explicación que hice al principio de lo que decía Aristóteles y tal y cual, fueron un poco en realidad preliminares, en la parte del final se apagó el audio. Y sí que es verdad que yo puse en la descripción del vídeo un pequeño resumen de lo que dije al final y tal. Pero bueno, lo vuelvo a resumir ahora mismo de manera bastante breve. Y lo que dije se podría replantear con la siguiente pregunta. Y insisto en que esto lo estoy diciendo de manera improvisada y que no se tome esto tampoco por algo extremadamente serio, pero simplemente para que tengáis una idea de lo que quiero hacer aquí. Yo me pregunté sinceramente en esa época que estaba estudiando Aristóteles, estaba estudiando Marx y estaba estudiando bastante de feminismo. Fue ahí cuando leía Polvo Preciado y también recuerdo que ahí o sea, no hacía tanto que había escuchado, había asistido a un seminario
de los que ahora se llaman a partir de, bueno, recientemente han empezado a llamarse seminarios de filosofía, economía y política, o filosofía, política y economía, no recuerdo, en la Universidad de Valencia, pero que antes se llamaban los seminarios Nuevas Lecturas de Marx. Sabéis a lo que me refiero, muchos de vosotros que me escucháis, que sois mis amigos básicamente, habéis venido conmigo a algunos de estos seminarios. Hubo un seminario en el cual mi amiga Victoria Belda, desde aquí le mando un saludo, no sé si ella verá esto, pero si en algún momento lo ve, pues aquí va mi agradecimiento. Hubo un seminario que hizo ella, donde de hecho le conocí a ella, lo recuerdo perfectamente, donde habló sobre Silvia Federici y Leopoldina Fortunati. Y Victoria no lo sabe, pero en realidad desde que le escuché hablar en ese momento de ese tema, quedé completamente fascinado por Silvia Federici y Leopoldina Fortunati, y por culpa de mis problemas de vista que me impiden leer con fluidez, o bueno, ahora sí que leo un poco mejor, ¿no? Desde hace un poco tiempo, pero en fin, entre mis problemas de vista que he tenido, que todos conocen, y que me impedían casi leer cualquier cosa, y a pesar de eso, pues aquí he estado estudiando, ¿no? Ya me habéis visto, todos los que me conocéis. Creo que no tengo tanto que envidiar en ese aspecto, pero bueno. O algunas cosas sí, pero bueno, no sé. Creo que no lo he hecho tampoco tan mal. Y por culpa de que en general soy una persona lenta, porque me voy por las ramas también cuando leo, porque pienso cada cosa que leo y le doy vueltas y tal y cual, pues no he podido leer a Silvia Federici, ¿vale? Pero sí que es verdad que se me quedó muy grabado en la mente el argumento que no tenía ni siquiera pensado contar esto ahora mismo, la verdad. O sea que voy a hacer ahora mismo un resumen extremadamente malo, y que me perdone Fortunati, que la semana que viene además va a la Universidad de Valencia, por lo que voy a decir a continuación. A mí se me quedó grabado el argumento este, que voy a resumir de la siguiente manera. Es que no tendría que haberme metido en este fregado del que no tengo ni idea en realidad, pero bueno. Vamos a ver si recuerdo. Uno de los conceptos fundamentales del capital es el de la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero claro, Marx, más allá de decir que es necesario que el obrero se plante un día tras otro en el trabajo, y que eso tiene un determinado coste que está reflejado por el tiempo de trabajo necesario en el cual el obrero reproduce su valor, objetiva su valor en la mercancía. Marx tampoco le da muchas más vueltas a esto, vamos a decirlo así, de manera así muy escueta. Pero, claro, nos podemos seguir preguntando qué relación tiene esto con el hecho de que las mujeres sistemáticamente a lo largo de la historia se han encargado de los cuidados. Entonces, por aquí van los tiros, ¿no? Resumido de manera extremadamente cutre y fea, por aquí van los tiros. Entonces, claro, un poco al calor de estas reflexiones, o de estas temáticas, bueno, ya se me va a alargar esta introducción mucho, pero bueno, así está bien también. Porque también quería explicar esto sinceramente. Porque no había explicado realmente de qué cojones va esta serie y quería hacerlo. Al calor de estas temáticas, por así decirlo, pues claro, yo al mismo tiempo estaba estudiando Aristóteles y Marx. Y ya sabemos todos, en el primer libro de la política, Aristóteles, las cosas que dice, ¿no? Aristóteles dice que dentro de lo que es la administración del casal familiar, de la familia, del hogar, hay 3 tipos de relaciones de poder. La que tiene la posición de dominio, por así decirlo, está siempre situada en la misma persona, que es el padre. Pero según con quién se relaciona el padre, pues
el padre adopta una posición u otra. Entonces, respecto al esclavo, pues está el amo. Luego, respecto a la mujer, pues está el marido. Y respecto del hijo, está el padre. Al final siempre es la misma persona la que está en la posición de dominio. Y Aristóteles dice que tanto el esclavo, así resumiendo, esto lo dije en el vídeo este que hice sobre el pensamiento económico de Aristóteles. Lo dije de manera mucho más detallada. Os recomiendo que lo veáis, porque lo estoy resumiendo ahora bastante mal. Pero Aristóteles básicamente dice que tanto el esclavo como la mujer como el hijo han de ser básicamente administrados o dirigidos o dominados, o decirlo como queráis, por el amo, el padre, el marido, y que básicamente la mujer, el hijo y el esclavo son instrumentos para administrar la casa, instrumentos necesarios. Son, en este sentido, podríamos decir ahora en términos más modernos, condiciones de posibilidad para la economía. Que recordemos, le hemos dicho ya muchísimas veces, la economía en la antigua Grecia, en el origen de esta palabra misma, se refería a la economía de la casa. Por eso luego la economía que entendemos ahora como macroeconomía, como economía a lo grande, hablando de la economía de un país, o del mundo en su totalidad, etcétera, etcétera, por eso se vino a llamar economía política, para diferenciarlo de la simple economía que trata de la economía de la casa. Un segundo, voy a poner a cargar el ordenador. Vuelvo en 30 segundos. Vale. A ver si... Bueno, perdonadme por este momento. Estéticamente un poco raro, pero bueno. La cuestión es que cuando yo estaba... O sea, después de haber estudiado un poco a Aristóteles y a Marx, yo pensé... Vamos a ver. ¿Quién es más machista, Marx o Aristóteles? Es una pregunta un poco rara, un poco excéntrica, podríamos pensar. ¿Por qué cojones de repente nos planteamos esa pregunta? Y simplemente la razón por la cual yo me planteé esto es porque en ese momento estaba estudiando a Marx, Aristóteles y un poco de feminismo, de Paul B. Preciado, que lo he mencionado muchísimas veces en seminarios o en conversaciones privadas, aunque no en este canal. Y también está, pues a raíz de cuando escuché a Victoria Belda hablar sobre Silvia Federici, también César Ortega la ha mencionado muchas veces en sus clases, pues simplemente junté las tres cosas y me salió esta pregunta. Claro, en un primer principio yo me cagué en la madre de Marx, sinceramente. O sea, por decirlo así de manera un poco rara también, ¿no? Porque claro, Marx... ¿Qué habla Marx de feminismo en El Capital? Absolutamente nada, diría yo. O sea, simplemente dice, no, la reproducción de la fuerza de trabajo, y ya está, y ahí lo engloba todo. En cambio, Aristóteles sí compara a la mujer con los esclavos. Y para Aristóteles, las mujeres son hombres defectuosos. Se caracterizan por la pasividad. Es gente menos racional, están más cerca de las bestias, literalmente, en el sentido de que son menos racionales que los hombres, aunque según Aristóteles, aunque sí que tienen cierta racionalidad.
Entonces, muchas veces se dice, no, es que Aristóteles fue un machista porque tal y cual, siempre ahí, ¡pam!, cuando se habla de este tema. Pero Aristóteles, al menos, tenía, por así decirlo, viéndolo ahora en retrospectiva, aunque en la época no se pensaría ni mucho menos de esta manera, Aristóteles tenía la decencia de al menos decir que era un machista. Marx simplemente es que ignora completamente este problema. Es que lo ignora por completo. Entonces, claro, cuando hablamos de este tema, no decimos, no, es que Marx era un machista. Y a Aristóteles sí que lo decimos, bueno, pero es que Marx directamente ignoró este tema. A lo mejor si Marx hubiese puesto alguna frase diciendo, no, es que las mujeres, mira qué tontas que son, pues diríamos siempre, Marx es un machista igual que Aristóteles, pero no se suele decir eso. O sí, se suele decir quizá desde Silvia Federici, no lo sé. Pero bueno, digamos que Aristóteles quizá parecía más machista en el sentido de que él explícitamente dijo que las mujeres son unas tontas, por decirlo así rápidamente. Y por eso Marx parece menos machista. Pero luego, por otro lado, paradójicamente, Aristóteles al menos tuvo la decencia de explicitar este problema, cuando Marx directamente lo ignora. Entonces es aquí donde Marx parece más machista. Total. A todo esto se le suma la cuestión esta del famoso texto que ya leí una vez. No tenía pensado leerlo, entonces no lo tengo aquí preparado. Pero a lo mejor lo puedo buscar rápidamente aquí. A ver. Sí. Esto lo podemos... Este texto lo podemos encontrar porque lo tengo aquí mismo ya. Vale. Luego, claro, uno de los textos de Marx sobre los que más he reflexionado es el famosísimo archicitado texto del prólogo de Zur Kritik, contribución a la crítica de la economía política. En concreto, esta parte que voy a leer a continuación. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. La base real, la totalidad, de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la cual se yergue un edificio jurídico. Atención, en este vídeo vamos a hablar sobre Kelsen. Ya empezar a darle vueltas ahí. Un edificio jurídico y político a la cual corresponden determinadas formas de conciencia sociales. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, a la inversa, es su ser social lo que determina su conciencia. Bueno, ¿quién no ha escuchado este texto, verdad? Por cierto, lo acabo de leer, que me venía un poco a mano por leerlo de este texto. Bueno, también quien no ha leído a Marzoa, ¿no? Hablaremos más de Marzoa también. En este vídeo, en este texto está esta clásica idea que tantas veces ha sido citada y muchas veces directamente cuando se habla de Marx se habla básicamente de este texto, de que la sociedad está conformada por fundamentalmente una estructura económica que viene constituida, por así decirlo, por el modo de producción capitalista, y sobre esta estructura se yergue una forma, una apariencia, una superestructura, llámalo como quieras, jurídica, política, una ideología, una cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta superestructura aparece bajo esa forma determinada, justamente porque se yergue sobre esa estructura económica. Necesariamente de ese modo de producción van a aparecer esas
esas formas concretas de superestructura y solo en ese modo de producción van a aparecer esas formas concretas de superestructura. O sea, si no he entendido mal la cuestión, normalmente es así como muchos marxistas, saludo aquí también a muchos amigos míos, sobre los que en realidad llevo hablando durante 4 años, muchos marxistas piensan de esta manera, ¿verdad? ¿Y quién no ha debatido con este tipo de marxistas? Ya sabéis quiénes son. Yo también en este momento, igual que siempre, le he estado dando vueltas a ya no el hecho de si Marx, aunque también a veces he hablado sobre esto, sobre si Marx verdaderamente pensaba de esta manera o si Marx en realidad no pensaba tanto así y esta clásica interpretación de este texto en realidad está tergiversando las ideas de Marx. A mí en realidad lo que más me interesa ya no es lo que Marx pensaba, sino lo que debemos pensar nosotros. Es decir, vale, tenemos esta especie de teoría, independientemente de que Marx pensase así o no, ¿es cierto que la sociedad funciona así? ¿Es cierto que así es como ha funcionado la historia contemporánea o la historia moderna, como lo queráis decir? La historia de la sociedad moderna, por decirlo también en términos que usaba Marx, ¿no? La sociedad moderna, en las que domina el modo de producción capitalista. ¿O no? Entonces, claro, al final hubo un momento, esto es lo que realmente intenté explicar yo al final del vídeo este que hice sobre Aristóteles y la economía. Yo pensé, la clave de la sociedad, creo yo, no es que no es que esa estructura económica se reproduzca y sobre ella se reproduzca autónomamente y sobre ella se hiergue ese edificio súper estructural, sino que en realidad hay un concepto común que es el concepto de reproducción que digamos que es trascendental o que trasciende tanto la estructura económica como aquello que está en la superestructura. Y claro, aquí ya me estoy cargando todo. O sea, yo lo sé, que aquí ya me estoy cargando todo. Y por decirlo en palabras mucho más sencillas. O sea, en realidad yo lo que pienso es que el concepto fundamental de la política o de la filosofía o de la sociología, como lo queráis llamar, es el de la reproducción. Esto lo digo así. Y lo digo independientemente de lo que haya dicho también Silvia Federici o Leopoldina Fortunati, porque esto lo voy a entender yo de una manera muy particular que voy a intentar resumir a continuación. Para mí existen una pluralidad de estructuras. Y cada una de estas estructuras se reproduce autónomamente. Estas estructuras tienen un estatus ontológico que es independiente. O sea, estas estructuras ontológicamente, en su ser, en su concepto, su esencia, como lo queramos decir, existen unas independientemente de las otras. Es decir, porque exista el modo de producción capitalista, no necesariamente va a existir un Estado moderno en el sentido de democracia liberal, una república con separación de poderes, bla, bla, bla. Marx no pensaría de esta manera probablemente, ya lo iremos también descubriendo. Pero, sinceramente, por ciertas razones que todavía no he tenido tiempo de explicar con detalle en este canal, pero que poco a poco iremos descubriendo, como hemos estado descubriendo hoy, pues sinceramente yo sí que pienso que esto funciona de esta manera. En una sociedad, en nuestra sociedad, se dan efectivamente de manera conjunta tanto esa estructura jurídica, y aquí entra también Hans Kelsen, como esa estructura económica. También yo hablaré de la ley moral, otro tipo de estructura a mi juicio. También entran en juego las leyes de la naturaleza. Leyes, estamos hablando también otra vez
sale el concepto de estructura, etcétera, etcétera. Y el devenir de nuestra sociedad, cómo esta sociedad se desarrolla, será básicamente el resultado del entrecruzamiento de estas múltiples estructuras. Entrecruzamiento que hará que estas estructuras se acoplen unas a las otras. Y según cómo estas estructuras fuercen a las otras, pues estas estructuras también se irán modificando las unas a las otras, aunque su existencia sea autónoma en el sentido de que... Bueno, es que no sé cómo explicar esto de manera sencilla en una frase, pero para mí estas estructuras básicamente tienen una interioridad y una exterioridad. Hoy, por ejemplo, que vamos a hablar un poco sobre Hans Kelsen, vamos a intentar definir la... Bueno, es que realmente ni vamos a entrar ahí, pero bueno, vamos a intentar definir lo que es la interioridad de esa estructura jurídica. Cuando hablemos de Marx, intentaremos definir toda esa interioridad. Esto lo estuvimos haciendo en realidad ya en los otros vídeos que subí de Marx, donde hablé de lo que es, para mí, la forma económica, que no tiene tanto que ver con lo que dijo Marx al final, sino que tenía más que ver con el texto este famoso de la personificación de las categorías económicas. Pero digamos que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la interioridad del modo de producción capitalista, una interioridad que viene definida por las categorías de lo que debería de ser una crítica de la economía política, solo existe el concepto o la categoría de reproducción de la fuerza de trabajo. Y al capitalismo es que le importa absolutamente 3 pepinos que la fuerza de trabajo sea reproducida de X o de Y manera con tal de que sea reproducida. Es decir, mientras que el obrero se presente al día siguiente en la puta fábrica, al capitalismo le da igual que haya sido una mujer la que le haya lavado la ropa al obrero o no. Porque es que sinceramente, o sea, sencillamente, el concepto de mujer para el capitalismo es que ni siquiera existe. Y es por eso que Marx no introduce el concepto de mujer en el capital. Porque sencillamente, cuando Marx hace el intento de definir cuál es la esencia del capitalismo, está definiendo todas las categorías que definen eso, las determinaciones del capitalismo. Y ahí no entra el concepto de mujer. El concepto de mujer así entra en lo que es forma parte de lo que es la exterioridad del modo de producción capitalista. O por repetir un poco de manera mucho más clara lo que dijimos en el vídeo este sobre la personificación de las categorías económicas. Al final, los objetos concretos, esto lo expliqué muchísimo mejor en aquel vídeo, lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, la verdad. Pero los objetos concretos que personifican las categorías como mercancía, realmente al capitalismo le da igual. Es que le da completamente igual. Esos objetos existen. O sea, si existe una persona que se llama capitalismo y esa persona tuviese ojos, esa persona no vería zapatos, no vería libretas, no vería bolis, vería mercancías y ya está. Y con tal de que se acumulen más mercancías, con tal de que se acumule más capital, es que sencillamente al capitalismo le dan completamente igual le da igual completamente vender lápices que vender cualquier cosa. Es que eso no es lo importante, sencillamente. Y lo estoy explicando esto bastante mal, pero bueno. Ya habrá tiempo. Lo mismo sucede con la estructura jurídica. Y aquí es Hans Kelsen claramente el que se lleva la palma, el que la ha clavado literalmente. O sea, lo que define el derecho es el derecho. El derecho es el derecho. El derecho es la ley. Ya está. No le den más vueltas. No mezcles churras con meninas.
el capitalismo tiene que ver con la exterioridad del derecho. Entonces, la sociedad está formada por una pluralidad de estructuras que en su interioridad sí se reproducen de manera autónoma. El valor se revaloriza, se reproduce de manera autónoma. Pero las estructuras, bueno, y todas estas categorías que forman la interioridad de estas estructuras se relacionan entre sí de manera necesaria. Lo que yo quiero decir es que estas estructuras, las unas enfrentadas con las otras, en este caso estamos hablando de cómo el modo de producción capitalista, que todavía no hemos conseguido explicar muy bien lo que es en este canal, se relaciona con la estructura jurídica de manera contingente. Bueno, básicamente el objetivo de esta serie era explicar esto que acabo de explicar ahora mismo aquí de muy mala manera. Y es este el motivo por el cual introduzco a Hans Kelsen en esta serie. Si esto, lo que acabo de decir, no ha quedado nada claro, que puede ser que no se haya entendido absolutamente nada, la verdad es que no tengo ni la menor idea. No pasa nada porque esto en realidad lo quería decir simplemente de manera improvisada y rápida. Yo pensaba que iba a tardar 3 minutos en decir esto y al final he tardado 10 veces más, 30 minutos. Y ya está. Simplemente esto lo quería decir para que se entendiese por qué estoy metiendo aquí a Hans Kelsen. También, como habéis escuchado antes, hay otro tipo de estructuras, creo yo, que forman parte de esta sociedad. Hay fenómenos naturales y sociales. Ya veremos cuál es un poco la relación entre lo natural y lo social. Que no se habrán de entender simplemente como una estructura, sino que serán el producto de cómo una o varias estructuras se entremezclan. Y es aquí un poco donde sucede, donde se sitúa la cuestión, yo creo, del feminismo, justamente. Estoy pensando, tengo aquí ahora mismo un libro enfrente que de hecho os lo voy a enseñar ya que lo tengo. Bueno, ya se me acaban libros. Bueno, tengo aquí, a ver si se ve bien, a Anne Fausto Sterling, de la que ya hablaremos. También creo que tengo por ahí a Paul B. Preciado, como siempre. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora sí sobre Hans Kelsen y el positivismo jurídico. Ahora mismo lo que tengo preparado para vosotros no es ni mucho menos, como no podía ser de otra manera, todo lo que tenía pensado decir. Ya os adelanto que he acordado con un profesor de aquí de Alemania que voy a hacer un trabajo sobre la relación que hay, o sea, tengo una asignatura sobre la filosofía del derecho de Kant y he acordado con este profesor que voy a hacer un trabajo sobre la relación que hay entre Kant y Hans Kelsen, ¿no? Aprovechando que tenía esta asignatura, pues lo he intentado barrer para casa, por así decirlo, trayendo aquí a Hans Kelsen. Entonces, lo que quiero decir es que voy a seguir escribiendo sobre Hans Kelsen. Van a ver más vídeos. Es verdad que yo dije que, o sea, yo tenía planeado tardar como 1 semana y media en subir vídeo sobre Hans Kelsen. Lo anuncié al final. Y tardé 1 semana y media más en subirlo. Lo estoy subiendo hoy. Cuando dije que iba a ser el miércoles, pero no el miércoles de hace 2 miércoles, sino el de hace, o sea, el anterior. Pero bueno, seguiremos escribiendo sobre este tema 100% porque tengo que entregar ese trabajo. Entonces no va a haber excusa. Tardará más o tardará menos, chicos, pero Hans Kelsen aquí nos lo vamos a comer con patatas, ¿vale? Igual que Kant, que por cierto, no me he olvidado de que quería hacer una serie sobre Kant, empezando por la crítica de la razón pura y acabando por las cuestiones morales. No me he olvidado de eso. Sigo escribiendo eso. Empecé en segundo de carrera a escribir eso. Todavía no podía terminarlo por los problemas que he tenido, que ya sabéis, pero que sepáis que no me he olvidado tampoco de eso. Y ahora sí voy a empezar con Hans Kelsen. Vamos a empezar sencillamente
por el principio, como no podría ser de otra manera. Así que bueno, un segundo. Vale. Entonces, Hans Kelsen, ¿de acuerdo? Nació en Praga el 11 de octubre de 1881, en el seno de una familia, atención, judía. No es baladí esto. Su padre, también llamado Adolf Kelsen, provenía de una ciudad llamada Galizien, que pertenece a lo que hoy en día pertenece al territorio que hoy en día pertenece a Ucrania. Su padre era propietario de una pequeña fábrica de lámparas. Su madre, por el contrario, provenía de Bohemia. Y el matrimonio tuvo finalmente 4 hijos, el mayor de los cuales era Hans. Cuando Hans Kelsen tenía 3 años... Hostia, vaya eructo, perdón. La familia se mudó a Viena. Y aunque Hans Kelsen no había nacido en esta ciudad, siempre se consideró vienés. En aquella época, recordemos, Viena era la capital política y cultural del gran imperio austrohúngaro. Y allí transcurrió la vida de Kelsen hasta 1930, cuando, motivado por la situación que atravesaba la ciudad, aceptó la invitación de la Universidad de Colonia. Decidido por cuestiones más que nada de índole pragmática, comenzó sus estudios de Derecho en 1901. Estudios que terminó finalmente en 1906, con la obtención del título de doctor. La docencia en la Facultad de Derecho fue para Kelsen una gran decepción. Aquí le mando un saludo a algunos colegas míos que no están contentos con la docencia que han recibido. La verdad es que esto es algo extremadamente típico. En todas las épocas ha pasado. Kelsen también se decepcionó con los profesores que tuvo, salvo en el caso de los profesores Edmund Bernatzik y Leo Strizover. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Kelsen descubrió en Bernatzik una aguda inteligencia y un gran sentido del humor, lo cual destacaba en su análisis crítico de la Constitución. Joder, es que perdona. En su análisis crítico de la Constitución austriaca y en general del derecho público austriaco. Gracias a Strizover, por el contrario, Kelsen descubrió a Dante Alighieri como filósofo político, como autor de un importante escrito titulado De Monarquía. En general, Kelsen resultó molesto porque se encontró a lo largo de su formación jurídica con una amalgama en la cual las diversas disciplinas jurídicas mezclaban diversos enfoques en lugar de constituir una ciencia jurídica asentada sobre un método riguroso. Los docentes mezclaban en sus clases todo tipo de enfoques, junto a los normativos o jurídicos, los históricos, sociológicos, económicos, filosóficos, teológicos, incluso biológicos. No había establecida una verdadera ciencia del derecho, una ciencia del derecho autónoma en cuanto a su objeto y a su método. Esto marcó notablemente su pensamiento, el cual se encaminó justamente hacia ese lugar, con el objetivo de constituir una ciencia jurídica al mismo nivel que el resto de disciplinas científicas, con su propio método y su propio objeto de estudio. No sé si podéis aquí ir
entendiendo un poco por qué quería traer a colación a Hans Kelsen, un poco en línea de lo que de lo que he dicho antes. No sé si queda claro o no. Kelsen consultó con Strisover la posibilidad de realizar un trabajo sobre la concepción del derecho de Dante Alighieri, pero este le aconsejó ceñirse al currículum establecido por las asignaturas de la carrera. El motivo por el cual Kelsen decidió hacer un trabajo sobre Dante Alighieri era en realidad de índole pragmática. Eran por razones muy pragmáticas. Sencillamente Kelsen estaba muy irritado y muy quemado con la carrera. No le había gustado nada por las razones que ya hemos dicho. La formación que estaba recibiendo y decidió hacer este trabajo simplemente para poder estudiar algo que le pareciese un poco más atractivo, pero que tampoco se alejase tanto de la temática jurídica, para poder así aprovecharlo en su carrera, digamos. Al final, Kelsen estudió Derecho, como he dicho antes, por cuestiones pragmáticas, ¿no? No es que desde niño ya él tuviese una pasión por el derecho impresionante. A él, en realidad, le apasionaba otra cosa. No sé, no recuerdo qué era. No sé si era... ¿Qué era? ¿La medicina? No. Un segundo, vamos a ver si lo podemos encontrar. A ver, un segundo. A Kelsen, vale, Kelsen cuando estaba en el, lo acabo de consultar aquí, cuando estaba en el gymnasium, en el instituto, por así decirlo, se veía atraído sobre todo por la literatura. Y incluso más que por la literatura, por la física y las matemáticas. Entonces, como digo, Kelsen, a pesar de ser el mejor jurista del siglo XX y probablemente de lo que llevamos de XXI, en realidad, ya digo, fue un poco casualidad. Pero bueno, a ver, que me he desviado aquí. Vale. Kelsen, como digo, consultó con su maestro Strisover la posibilidad de realizar un trabajo sobre la concepción del derecho de Dante Alighieri, pero este le aconsejó ceñirse al currículum establecido por las asignaturas de la carrera. A pesar de esto, Kelsen, como no podía ser de otra manera, rechazó este consejo y se dispuso a realizar el trabajo, solo con tal de encontrar algo a lo que dedicarse que le ayudara a superar la apatía que le provocaban las disciplinas jurídicas en general. Y así es como escribió su primer libro, titulado Die Staatslehre des Dante Alighieri, la doctrina del Estado de Dante Alighieri, o la teoría del Estado de Dante Alighieri, que fue publicado en 1905, cuando aún era estudiante, de hecho, y fue publicado este libro en una colección de monografías dirigida justamente por Edmund Bernatzik, su otro profesor que también era muy respetado por Kelsen. Al concluir sus estudios en la Facultad de Derecho, Kelsen se planteó la posibilidad de habilitarse para la docencia universitaria, para lo cual se entrevistó con Bernatzik. Este le desaconsejó embarcarse en la carrera docente y le sugirió que se preparase para la judicatura o la abogacía. Bernatzik básicamente le dijo a Kelsen que su condición de judío le podía complicar mucho las cosas en la carrera académica, habida cuenta de la situación en este aspecto de la Universidad de Viena, en la cual ya había un número notable de profesores de origen judío, lo cual provocaba un cierto malestar en el resto del cuerpo docente. Hay que suponer, además, que en la sociedad vienesa se respiraba en ciertos ambientes un grado relativamente alto de aversión hacia los judíos. Estos primeros años posteriores a sus estudios en la universidad van a ser algo difíciles para Kelsen, pero al mismo tiempo
constituyeron un periodo muy ilusionado de su vida. En primer lugar, porque, bueno, o sea, lo primero, el hecho de que estos años fueron difíciles para Kelsen, porque como hermano mayor tiene que contribuir a los gastos de su familia, ya que el negocio de su padre atravesaba una situación muy difícil. Así, Kelsen ejerce como abogado y compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia. La situación económica se agrava incluso en cuanto muere su padre en 1907. Y a pesar de estas dificultades, Kelsen decide por embarcarse en el trabajo de habilitación, para lo cual planea una estancia en Heidelberg bajo la dirección de Georg Jelinek. A la sazón, en el momento, en aquella época, indiscutible maestro del derecho público en los países de habla alemana, hasta el punto de que llegó a ser el teórico del Estado y del derecho público con mayor prestigio de la época. Las dificultades no fueron pocas, como veis. Además, se le negó una beca 2 veces, aunque finalmente en el tercer intento se le concedió la beca. Y así, de 1908 hasta 1910, Kelsen pasará varios semestres en Heidelberg y también en Berlín, asistiendo a los seminarios de Georg Jelinek y también de otros como Gerhard Anschutz, quien era otro gran tratadista del derecho público alemán. Esas estancias tuvieron, sin embargo, que interrumpirse periódicamente con el objeto de volver a Viena, para así poder seguir ayudando económicamente a su familia. No cabe ninguna duda de que, a pesar de esos obstáculos, Kelsen supo aprovechar el tiempo al máximo, a juzgar por el volumen y el rigor de su trabajo de habilitación. Además, según él mismo declara, fueron unos años muy felices, pues la sensación de abrirse camino a través de la selva de autores y doctrinas que constituían la teoría general del derecho y del Estado, encontrando así su propia vía, constituyó para él un inmenso placer intelectual, a la par que una intensa experiencia vital. Entonces, a continuación vamos a hablar de manera extremadamente breve de lo que constituyó o de algunas líneas que podemos ver en el trabajo de habilitación de Kelsen. Ya digo, vamos a ver esto de manera extremadamente superficial. Ya más adelante seguiremos hablando de Kelsen, tenemos tiempo de sobra. De momento, no tanto tiempo, pero bueno. Kelsen se habilitó en 1911 con un amplio estudio titulado Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze. Traducido al castellano, problemas capitales de la teoría del derecho del Estado a partir de la teoría de la proposición o de la norma jurídica. Así se le habilitó para la docencia de las asignaturas de Derecho del Estado o Derecho Político y Filosofía del Derecho. En este mismo año también murió el que fue, como hemos dicho antes, el director de este trabajo de habilitación, Georg Jelinek. Kelsen admitió la gran admiración que sentía por Jelinek y manifestó abiertamente la decisiva influencia que éste le resultó, autodenominándose uno de sus discípulos y afirmando que incluso allí donde él llegó a conclusiones distintas, esto fue gracias al camino abierto por Jelinek.
Vale. Vale, esta obra, los Hauptprobleme, es sin duda de una gran importancia. Y aquí Kelsen realiza una revisión crítica, una revisión polémica, vamos a decirlo así, de las principales contribuciones de la teoría del derecho y del Estado. Kelsen se enfrenta sobre todo a las tendencias que dentro del positivismo se sitúan en la línea del psicologismo y del sociologismo. El centro de su interés lo constituyen las cuestiones metodológicas. Y ya en esta obra se deja ver, aunque dentro de las coordenadas del positivismo jurídico, por supuesto, una gran influencia del neokantismo. Creo que no hace falta que diga que el motivo por el cual yo ahora mismo estoy aquí hablando de Hans Kelsen y no estoy trayendo a colación a otros autores, en realidad, al final en realidad voy a hablar sobre todo el mundo, ¿no? Pero el motivo por el cual yo estoy haciendo este vídeo sobre Kelsen y el motivo por el cual me siento especialmente atraído por Kelsen es porque, digamos, dentro de, por así decirlo de manera rápida, dentro de todo lo que es la tradición crítica, que es al final donde yo me sitúo, porque a mí la filosofía analítica no me gusta, ¿vale? Las críticas que le hicieron los neopositivistas a Hegel me parecen bullshit, por decirlo así de manera muy rápida. O sea, bueno, en fin, da igual. La corriente fenomenológica no me gusta nada, tampoco. El concepto, ya quería hacer un vídeo antes, hace un tiempo, sobre Franz Brentano, lo llegué a empezar a hacer, al final no lo hice. Pero, en fin, ya hablaré en algún momento sobre esto. Pero digamos que por X o por Y, al final la tradición crítica es donde yo me siento cómodo. Y digamos que dentro de toda esa tradición, al final hay, por decirlo de alguna manera, dos bandos. Uno más cerca de Kant y otro más cerca de Hegel. Yo, como sabéis, me siento más cerca de Kant. Y esto es porque en el debate entre moralidad y eticidad, yo, por decirlo de alguna manera, caigo del lado de la moralidad. Y aquí Kelsen, sobre todo también encuadrándolo dentro de la teoría esta que he enunciado antes, que quiero intentar, sobre la cual estoy trabajando, que Kelsen es que viene en serio, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Y aquí ya lo estáis viendo. Ya en la primera hora se ve una gran influencia del neokantismo por unas cuestiones que voy a enunciar a continuación. En los Hauptprobleme, los problemas se desarrollan a partir de una determinada concepción de la norma de derecho o de la proposición jurídica, lo que Kelsen llamaría en alemán Rechtssatz. Kelsen concebía esta norma como una proposición que conecta un hecho, algo que realiza alguien, una acción, con una consecuencia jurídica. Y este hecho y esta consecuencia están conectadas por un deber o un deber ser. Y así, a partir de la estructura de la proposición jurídica, la Rechtssatz, Kelsen intenta explicar el conjunto de conceptos jurídicos básicos. Es decir, para quedarnos con una idea, al final Kelsen lo que hace es un análisis de la proposición jurídica, de la norma jurídica. Esta obra, los Hauptprobleme, está dividida en 3 libros. El primero se titula Investigaciones preliminares, y en él se abordan las cuestiones básicas del método jurídico. En esta parte es donde más se percibe la influencia neokantiana. Luego, tras estudiar la diferencia entre las leyes de las ciencias naturales y
las normas jurídicas, pasa en el segundo capítulo a estudiar la diferencia entre ley moral y norma jurídica. Y a continuación concluye con un examen, estamos hablando del libro 1, un examen de la relación entre el punto de vista causal teleológico y el punto de vista normativo. Al final aquí lo que está haciendo Hans Kelsen es trazar una delimitación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, o entre la jurisprudencia. En el segundo libro, Kelsen se centra en la forma objetiva en que se presentan las normas jurídicas. Es decir, ¿qué es el derecho entendido como realidad objetiva? Tras criticar el concepto ingenuo del psicologismo jurídico, que lo entiende todo como producto de la voluntad, por decirlo así de manera bruta, para el estudio de la forma lógica. A ver, me he liado aquí, no sé qué he puesto en los apuntes, pero bueno. Bueno, sí, digamos, Hans Kelsen estudia la forma lógica de la proposición jurídica. Y esta forma lógica se da en dos sentidos. En un sentido estricto y en un sentido amplio. Entonces, en un sentido más estricto, Hans Kelsen estudia la forma lógica de la proposición jurídica en cuanto que esta norma obliga a los súbditos. Bueno, aquí, quiero decir, aquí es que esto, quien haya estudiado a Kant, es que le resuena esto a Kant. Ya, en fin, estaba yo ayer en un seminario sobre teoría y práctica, este texto de Kant, no recuerdo cuál es el título largo, como sobre über den Gemeinspruch, sobre el refrán, lo que se cumple en la teoría no se aplica en la práctica. Bueno, aquí es otro sitio más donde Kant habla de los ciudadanos como al mismo tiempo súbditos y al mismo tiempo, ciudadanos, ¿no? Súbditos, Untertanen, y ciudadanos, Bürger. Ellos mismos producen la ley y al mismo tiempo obedecen la ley. Entonces, también en un segundo sentido, Hans Kelsen estudia la forma lógica en un sentido, como digo, amplio. Y este es un estudio de la norma jurídica en cuanto que obliga también al Estado. A ver cuánto tiempo llevo. 1 hora ya, la madre que me parió. En el tercer libro, mucho más extenso que el resto, que los dos primeros, Kelsen intenta extraer las conclusiones de los dos libros anteriores, además de continuar con la crítica de las posiciones contrarias. El objeto de estudio del tercer libro es, como tal, la investigación de las formas subjetivas, ya no objetivas, en que aparecen las normas del derecho. Por una parte, el deber jurídico, y por otra parte, como consecuencia derivada del deber jurídico, la teorización del derecho subjetivo. Ya aquí, en los Hauptprobleme, Kelsen carga contra el sincretismo, contra la mezcla de los diferentes métodos que caracteriza a la jurisprudencia tradicionalmente. Esta va a ser la principal tesis, la tesis más importante de Kelsen, también la tesis por la cual a nosotros nos atrae este autor. Para que la jurisprudencia pueda constituirse como ciencia autónoma, ha de prescindir de los enfoques extrajurídicos y ha de centrar su estudio exclusivamente en la norma jurídica. Y Kelsen pretende evitar sobre todo la intrusión de la psicología y la sociología en un campo que al fin y al cabo no es el suyo. O dicho de manera clara,
si tú quieres entender el derecho, lo que tienes que mirar es el derecho. No puedes reducir el derecho a una cosa que no es derecho. Al final, de esto va lo que yo quiero explicar. Si tú quieres entender el capitalismo, no reduzcas el capitalismo a otras estructuras que no tienen absolutamente nada que ver. Estudia el capitalismo en sí mismo como sistema cerrado que se reproduce autónomamente. Y luego, si una vez has entendido y has delimitado este objeto con su respectivo método, ya entiende cómo se relaciona este objeto con otros objetos que has delimitado tú ya previamente. Habla ya, una vez has delimitado esta interioridad o estas determinaciones de tu objeto, de cuál es la exterioridad. Pero antes tienes que delimitar ese sistema cerrado. No podemos caer en este tipo de reduccionismos burdos. Bueno, burdos, no serán burdos, ¿no? Si depende de quién los defienda, ¿no? O depende de quién, de a quién estemos criticando. Pero bueno, también a nosotros nos criticarán por formalistas o cualquier cosa. Bien, Kelsen, ya lo estáis viendo, parte de una serie de presupuestos muy claros con los que, insisto, no todo el mundo estará de acuerdo, pero al final en esto consiste nuestro combate. La separación entre el ser y el deber ser. O Kelsen diría en alemán Sein y Sollen. Y la separación, aunque ya veremos en qué sentido separación, porque esto requiere mucha discusión y yo no lo veo tan claro que aquí se estén separando cosas que en realidad van juntas. La separación entre forma y contenido. Según Kelsen, las ciencias naturales, o lo que él diría, las ciencias explicativas, tratan sobre el ser. Esto es, tiene por objeto la facticidad, lo que sucede de hecho, lo cual trata de ser explicado causalmente. En cambio, las ciencias normativas tienen por objeto todo lo que concierne al deber ser. El deber ser en cualquiera de sus posibles manifestaciones. Las ciencias normativas, donde se sitúa obviamente la jurisprudencia, según Kelsen, manejan el principio de imputación como característico de las normas. No tanto ya lo que respecta a la causalidad, sino lo que tiene que ver con la imputación, que en otro momento veremos lo que es. Por otro lado, la separación entre forma y contenido tiene como consecuencia la pureza del método. Aunque en esta obra, ojo, todavía no aparece la expresión reine Rechtslehre, teoría pura del derecho. Bueno, yo he leído quien dice que la pureza de la que habla aquí Hans Kelsen trata del método con el que se estudia el derecho y no tanto de su objeto, es decir, no tanto de la pureza del derecho, como han interpretado muchas personas. En realidad, sinceramente, independientemente de lo que dijese Kelsen o no, que yo no lo sé, a mí me cuadra bastantemente y a mí sí que me gustaría hablar, aunque yo hablaré mucho más, utilizaré mucho más la palabra forma, que me gusta más, de la pureza del derecho, por ciertas cuestiones que más o menos creo que habrán quedado claras, o si no, pues no sé, en otro momento las explicaré. A mí, sinceramente, no me extraña que Kelsen tuviese en mente algo así como la pureza del derecho, algo así como que el derecho está constituido sobre su forma y esta forma no está constituida por nada que tenga que ver con cuestiones psicológicas o sociológicas, ni mucho menos, sino que se ha de entender el derecho viendo lo que es el derecho. Es que parece una tautología, pero es que no, es que realmente es así. Ya digo, y vamos acabando,
independientemente de que haya toda una serie de instituciones que envuelvan en un mismo, que envuelvan el derecho, que rodeen y que modifiquen o que trastoquen el derecho en un mismo momento y lugar. Y me están aquí llamando. Madre mía. Un segundo. Tía, vale. A ver. ¿Estoy grabando? Sí. Vale. En un mismo momento y lugar. Pero ya digo, seguiremos tratando este tema más adelante. Bueno, pensaba que terminaba, pero todavía tengo unas cosas más que quiero decir. A propósito de la distinción entre derecho público y derecho privado. Kelsen acaba rechazando la distinción entre derecho público y derecho privado y afirma que todo derecho es derecho público, esto es, el derecho del Estado. Aunque no quiero entrar, aunque no vamos a entrar tampoco en profundidad a comentar este tema, puesto que nos llevaría muy lejos, me gustaría comparar brevemente esta afirmación de Kant de que el único derecho que existe es el derecho del Estado, o sea, de Kant, perdón, de Kelsen, esta afirmación de Kelsen de que el único derecho que existe es el derecho del Estado, con una afirmación de Kant de la paz perpetua, que esta es una de mis frases favoritas de todo Kant, que verdaderamente yo aquí es que cojo así, le aplaudo y hago así como si fuese una almeja, literalmente, cuando leo esto. Kant en La paz perpetua dice lo siguiente: la condición de posibilidad de un derecho de gentes en general es que exista con anterioridad un estado jurídico. Y atención a lo que dice ahora. Pues sin dicho estado no hay derecho público alguno. Y atención, todo el derecho que pueda pensarse fuera de tal estado jurídico en el estado de naturaleza es simplemente derecho privado. Es decir, para Kant, simplemente donde no hay derecho público, hay derecho privado. Es decir, para Kant no existe, por decirlo, vamos a ponerlo en estos términos, me gustaría ponerlo en estos términos, ningún tipo de exterioridad del derecho. El debate, por decirlo de alguna manera, no está entre el derecho y el no derecho. Las alternativas no es elegir entre tener derecho y no tener derecho. Las alternativas son entre tener derecho público y derecho privado. Dime qué prefieres de esas dos cosas. Quédate con una y si rechazas una, te quedas con la otra. O por decirlo en otros términos, la alternativa está entre estado jurídico y estado de naturaleza. Para Kelsen, por el contrario, allí donde no hay derecho estatal, simplemente no hay derecho. Estado, derecho y Estado de derecho implican una y la misma cosa. Entonces, sinceramente, esto ya es meternos en temas muy complicados y no voy a decir ahora mismo, no voy a seguir comentando esto, no voy a decir aquí si nos ponemos del lado de Kant, de Kelsen o realmente cuál es exactamente la relación que se da entre estas dos afirmaciones. Quiero pensar que en este trabajo que tengo que entregar, este trabajo lo tendré que entregar en febrero seguramente, pues hablaré más en profundidad sobre esto porque este es un tema que especialmente me interesa también, igual que esto de la forma y el contenido. O lo de la interioridad y la exterioridad, que en realidad es lo mismo. También un apunte más. Hay una cosa que no encontramos en los Hauptprobleme. La concepción jerárquica del orden jurídico, Stufenbautheorie, o el consiguiente tratamiento de la validez jurídica y la norma fundamental, sin embargo, no aparecerán en absoluto en esta primera, o en esta obra del joven Kelsen. La concepción del derecho del Hauptprobleme es en este sentido una concepción plana,
para el cual el derecho es sencillamente la ley y poco más, o nada más. Entonces, la recepción de los Hauptprobleme fue más bien escasa y fría. Esta obra solo fue brevemente reseñada en la revista Kant-Studien, junto con otras obras que fueron reseñadas, otras obras filosóficas recientes. Más adelante, Friedrich Tetzner y Franz Weir realizaron un par de trabajos sobre la teoría del derecho de Kelsen en el año 1911, año en el cual el mismo Kelsen publicó un opúsculo sobre las fronteras entre el método jurídico y el sociológico, donde profundizó en las diferencias entre ciencia del derecho y la sociología jurídica a través de las ideas que había expuesto ya en los Hauptprobleme. Ya estamos terminando, de verdad. También en el otoño de 1911 comenzó por fin a ejercer docencia sobre las materias para las que fue habilitado, a saber, vamos a recordarlo, derecho del Estado o derecho político, si lo queréis decir así, y filosofía del derecho. Al año siguiente, en 1912, contrajo matrimonio con Margarete Bondy, con quien tuvo 2 hijas. Una llamada Anna Renate, que nació en 1914 y murió en 2001, y otra llamada María Beate, nacida en 1915 y fallecida en el 1994. Durante estos años previos a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, Kelsen siguió publicando algunos pequeños trabajos, los cuales ayudaron a concretar lo que más tarde se convertiría en su celebérrima teoría pura del derecho. Y esto ha sido todo lo que tenía preparado para el vídeo de hoy. Se ha alargado más de lo que quería, pero bueno, al menos he adelantado, aunque sea de manera bastante... no sé cómo decirlo. En fin, no del todo satisfactoria, de manera extremadamente improvisada, un poco en lo que realmente consiste este proyecto de economía y reproducción. Ya veis que en realidad este proyecto, no sé si antes ha quedado claro, no es lo que al principio quería ser. Ya digo que esto comenzó como una especie de objeción a Marx, según la cual nosotros le criticamos a Marx el no haber tratado en profundidad, hablando también del problema del género, de lo que consiste la reproducción de la fuerza de trabajo. Y aquí, por esto yo he mandado un saludo a Victoria Belda, que puso encima de la mesa estas cuestiones. Estas cuestiones que siguen siendo para mí, insisto, fundamentales. Y ya lo veis en el título de esta serie. Luego, pues, en fin, llegué a la conclusión de que en realidad había un motivo muy claro por el cual Marx no había incluido el problema del género en sus análisis sobre el capitalismo. Y es porque el capitalismo se constituye como una esfera autónoma que se reproduce a sí misma el valor, a través del valor, que es el concepto fundamental, que se va revalorizándose a través de la reproducción ampliada del capital. El modo de producción capitalista, insisto, se reproduce de manera autónoma. Esto quiere decir también que tiene una interioridad que lo distingue ontológicamente del resto de estructuras. Y en esta serie vamos a ver cómo se entremezclan esa pluralidad, de estructuras. Primero hay que delimitarlas. Entonces, en los anteriores vídeos sobre Marx hicimos algunos tientos para lo que viene siendo la delimitación del modo de producción capitalista, aunque veremos, no sé si sobre este tema no hablé, que para mí mercado y capitalismo no son lo mismo, sinceramente, son cosas en realidad distintas, aunque no es fácil en absoluto ver la diferencia. Entonces ahí se tendrán que delimitar
dos sistemas cerrados distintos, aunque ya veremos eso de manera fáctica, digamos, en los hechos objetivos de la historia, cómo se dio eso, cómo se da eso. Y hoy hemos hablado, si antes hemos hablado de la delimitación de la estructura económica, hoy hemos hablado de la estructura jurídica. Pero ya veis que seguimos en la línea de este mismo proyecto. Así que nada, chicos. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Estoy muy contento de haber subido este vídeo, aunque un poco más tarde de lo previsto. Y seguiremos aquí dando guerra, como siempre. Nada. Que vaya bien. Un saludo.